Para que sanen las heridas, avanzar hacia la reconciliación y construir paz, es necesario comprender cómo la justicia y la verdad restauran los tejidos rotos por el conflicto. En Radio Nacional de Colombia, Por fin lo sabemos. Un espacio de la JEP para conocer cómo la justicia está transformando el país. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la nueva emisión de Por fin lo sabemos, el programa radial de la Jurisdicción Especial para la Paz que llega a través de las 68 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia para estar al día con la información, las noticias, los logros e impactos con los que la justicia transicional restaurativa de la JEP está transformando distintas regiones del país. Mi nombre es Jorge Espinosa y los acompañaré cada lunes y martes y como hoy algunos viernes a las 2 o 3 de la tarde para que nos oigamos en Bogotá y a través del Facebook Live de la JEP, @JEP_Al-Piso Colombia. Bienvenidos. Por fin lo sabemos. JEP, la justicia está transformando el país. Cientos han asistido a la obra de teatro Mantener el Juicio, una propuesta teatral que estará hasta este 2 de noviembre en el Teatro Petra en Bogotá, en alianza con la JEP, con la Jurisdicción Especial para la Paz. La obra es una gran puesta en escena que logra, por un lado, conmover al público, generar grandes reflexiones, sentimientos, sensaciones sobre el conflicto armado y el papel de la JEP en estos años de este posconflicto que tanto nos ha costado. La obra cuenta, por una parte, la historia de una mamá a quien el ejército le mata a los 2 hijos, la historia de otra mamá a la que le matan a su esposo siendo suboficial, la historia de una mujer que tuvo a su esposo secuestrado por 5 años. Ahí hay una remembranza seguramente a los diputados del Valle, solamente uno sobrevivió, y también la historia de un general que no quiere saber nada de la JEP porque le parece que no es imparcial. Obviamente están también los magistrados, las amenazas que reciben y los dilemas que enfrentan. Se ven las caras víctimas y victimarios, se recrean momentos de secuestros, se recrea el asesinato de 2 jóvenes que resultan ser ejecuciones extrajudiciales, mal llamados falsos positivos, se recrean audiencias, exhumaciones y la pérdida de la humanidad en el otro. Eso también está allí. Para hablar un poco más sobre esta magistral obra de teatro y el impacto que ha causado en la audiencia, el porqué de sus personajes, la razón de hacer esta obra, qué mejor invitado que el dramaturgo Fabio Rubiano, que es el autor de esta obra de teatro, que vio la luz después de varios meses de trabajo junto a la JEP y que tiene más o menos una duración de 2 horas. Maestro Fabio Rubiano, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. No, gracias a ustedes, pues muy buen resumen, ya me queda más clara la obra a mí. Muy bien, hombre, tremendo elogio, muchas gracias. Quiero pedirle, maestro, que oigamos este informe que ha realizado Catalina Martelo, periodista de la JEP y quien tuvo la oportunidad de asistir a los ensayos y también a la obra de teatro. Catalina Martelo, que es periodista de la JEP. Historias, voces y relatos de justicia y verdad. Nos enceguecimos, señora magistrada. Esas son las consecuencias nefastas que tiene la guerra. En la guerra, uno ya no ve a las personas. En la guerra uno simplemente ve el uniforme, el fusil. Mantener el Juicio es una obra de teatro que es el resultado de un trabajo colaborativo entre la JEP y el Teatro Petra, con el propósito de comunicar a través del arte del quehacer de la jurisdicción y la manera en que dialogan víctimas, comparecientes y la magistratura y construyen entre todos la verdad sobre los graves crímenes que ocurrieron en el conflicto. Harvey Danilo Suárez, secretario ejecutivo de la JEP, nos cuenta lo que significa llevar a las tablas el proceso restaurativo de la jurisdicción. Lograr transmitir la justicia profunda de la dignificación era muy difícil para nosotros, pero Fabio lo logró, su equipo lo logró. La dignificación como el centro de este proceso tan difícil, tan complejo, tan inentendible, el arte y la cultura lograron lo que el derecho no puede, porque es duro y es difícil, es muy formal, y ese vínculo emocional lo viví y lo agradezco mucho a Fabio. Los actores de Mantener el Juicio también nos cuentan su experiencia en el montaje de esta obra. Ella es Ana María Aguilera. Hay unas escenas en particular donde atrás todos somos como, esto está duro, y
nosotros lo vemos desde el arte, ¿no? Pero eso realmente existió. Creo que eso es lo que realmente pasa, ¿no? Todos los días. Entonces creo que eso es lo más duro para nosotros, como caer en cuenta de que eso sí sucede realmente. ¿Es posible retomar la vida cuando se ha causado tanto daño? ¿Es posible perdonar y reconciliarnos? Estas son algunas de las preguntas que deja Mantener el juicio a los espectadores. Mantener el juicio es una pieza teatral que busca tender un puente entre el lenguaje judicial y el artístico para que la ciudadanía comprenda cómo la justicia transicional restaurativa está transformando el país. Fabio, ahora sí, comencemos a hablar de cómo empezó a germinarse este proyecto. ¿Cuál fue el primer momento en el que se le acercan y le dicen, ¿por qué no hacemos una obra de teatro a propósito de este tema? ¿Cómo surge esta historia? Sí, con una llamada me llama Patricia, la de comunicaciones de la jurisdicción, y entonces me dice, vea, tenemos este proyecto, queremos hacer algo para contar nuestras historias. A mí me parece, de inmediato, me parece absolutamente interesante, retador, pues un compromiso muy fuerte, y de una le digo que sí. Empezamos a tener reuniones, a hablar, me empiezo a empapar mucho más de lo de la JEP, y encuentro cosas muy, muy atractivas, muy interesantes, pues muy cercanas a los trabajos que habíamos hecho en teatro, con el grupo, con nuestras historias, pero ya desde otro punto de vista, porque estaba como todo el tema jurídico, que siempre tiene como unos límites muy fuertes. Y bueno, me mandaban videos, me mandaban mucho material, fueron muy amables, me abrieron las puertas, me reuní con magistrados, con magistradas, con cooperantes. Era bien particular porque decían, bueno, este video es un poco largo, 11 horas. Después decían, este no tanto, solo es de 10. No. Entonces uno veía y veía y veía, y la verdad sí, y que me pasó a mí, que le pasó a mis compañeros del grupo, que decían, vi una hora y no pude parar, y me tocó parar, no porque fuera aburrido ni nada, sino porque era muy fuerte. Sí. Era muy fuerte todo lo que sucedía, las reacciones, los encuentros, era muy fuerte. Entonces empezamos ahí y llegamos a ciertos acuerdos. Yo les dije, yo voy a hacer ficción. Yo no puedo hablar de un caso real, concreto. Primero porque me quedo corto, y segundo porque hay una gran responsabilidad, porque primero no hay sentencias, y segundo porque cualquier cosita que uno cambie ya está traicionando al origen de esa historia. Entonces yo les dije, voy a trabajar en eso. Otra cosa que les dije fue, no voy a trabajar sobre macro casos, sino sobre micro casos. Entonces, ¿qué pasa en las casas? ¿Qué pasa con las familias? ¿Qué pasa con los elementos cotidianos? Con las relaciones domésticas, con los objetos, con ciertos elementos simbólicos que es necesario trabajar, y que lo trabajan muy bien las comunidades, sobre todo las comunidades resilientes, las comunidades que han tejido social, las comunidades que trabajan en procesos de paz. Eso para mí era muy importante. Usted tiene, maestro, una experiencia, pues obviamente un gran recorrido en el teatro, en la televisión colombiana, en guión, en dirección, en actuación también, por supuesto. Pero yo recuerdo hace unos años que ustedes montaron también una obra de teatro que fue, me parece que muy aplaudida y muy bien recibida en general, que tenía un título que era Labio de Liebre. En esa historia se contaba más bien la historia de la crueldad paramilitar. Uno de los personajes me parece que era Don Salvatore, pues por supuesto haciendo referencia al señor Mancuso. Y también era tratando de hablar de la violencia que ha arrasado a este país que nos tocó por patria. ¿Cuál fue la diferencia entre hacer esto ahora en esta obra de teatro de la JEP y lo que se hizo en ese momento? ¿Para qué sirvió una como experiencia para la otra? ¿O qué reflexión hace ahora que ha pasado el tiempo, no? Sí, hay ciertas similitudes. En La Vida de Liebre, que a propósito en 2025 cumple 10 años, y vamos claro. a hacer una temporada muy especial. Qué lindo. Y todos estamos aterrados diciendo, ¿ya 10 años? Qué lindo, qué lindo. Y esa era era una de las primeras obras del posconflicto, Claro. y ya 10 años después ya era que estuviéramos en paz completamente. Sí. Pero bueno, entonces, esa pieza habla, sí, de un paramilitar al cual lo visitan sus víctimas.
Ujú. y le piden solo una cosa, que les diga dónde están. Sí. Eso es solamente lo que le piden. En esta, digamos que los términos, en mantener el juicio, los términos tienen que ser muchísimo más exactos y es muy delicado porque si estoy trabajando con elementos que suceden aquí y ahora, en este instante, en este momento se está juzgando, en este momento hay compareciente, en este momento hay víctima, en este momento hay encuentros entre víctimas y comparecientes, entre víctimas y responsables. ¿Cuál era la diferencia? En que ahorita tocaba tener como mucho tacto, mucho tino, sobre todo para hablar de ese momento especial, ya no simplemente para mostrar una situación, para dar como una imagen de lo que estaba sucediendo, una imagen de la crueldad, sino además de eso, decir, aquí hay crueldad, pero mire que puede haber una posible transformación. Sí. Lo más importante para mí de la JEP, y eso es una opinión personal, son los encuentros previos. Todo el trabajo que se hace antes de los juicios, antes de las comparecencias, todo el trabajo que se hace con víctimas, con responsables, para que se generen esos encuentros. O sea, que haya encuentros entre una víctima y aquel que le hizo, que cometió atrocidades contra su familia, contra los suyos, es una cosa bastante novedosa, renovadora, revolucionaria, Ujú. además de que no se pida necesariamente un castigo tradicional, un castigo intramural, partiendo pues de muchas razones. Y la primera es que la cárcel a nadie le hace bien. Ujú. A nadie transforma la cárcel o la transforma para mal. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Pero los encuentros que hay son absolutamente renovadores y creo que eso es lo que más genera impresión. Hubo una función que hicimos para unos productores internacionales y por ejemplo la gente de Chile, de Argentina, de Uruguay decía, ¿esto es posible? Mm. ¿Esto está sucediendo? Y nosotros sí. Pero, y decía, la chilena decía, eso en Chile es absolutamente impensable. Sí. Que se dé este encuentro es absolutamente impensable. Pues ni ahora ni en el futuro. El Uruguay está muy impresionado. Dice, pero esto es posible. Entonces, a mí eso me hacía sentir orgulloso, ¿no? Colombia, que tiene tan mala fama de violencia y todo eso, Mm. estamos haciendo posible una cosa que parecía imposible. Que ante una atrocidad tan grande haya un encuentro, obviamente que es un encuentro doloroso, dramático, fuerte, que no significa que conlleve perdón, que no signifique que conlleve el olvido de lo que sucedió. Eso también me parece muy interesante y ese es otro descubrimiento. Sí, sí, esto me parece, maestro Rubiano, estamos hablando en Por fin lo sabemos, el programa de la JEP con el director de la obra de teatro Mantener el Juicio, que está llevando hasta este 2 de noviembre, quedan pocas horas para que usted pueda ir a verla en el Teatro Petra. Pero ahora me llama la atención algo que usted dice, el asunto de la transformación que pueden vivir esos personajes que, claro, son personajes, entre comillas, de la ficción, pero que son también de la vida real. Y en estos días, revisando audiencias de la JEP, encontré un testimonio de un soldado que contaba que los crímenes que había cometido durante los años del conflicto no lo dejaban dormir y que solo después de los encuentros con las víctimas, del reconocimiento de lo que había hecho, de lo que había permitido que ocurriera, es que vuelve a recuperar el sueño. Y eso me pareció muy poderoso, maestro, y me parece que eso mismo es lo que usted dice del poder sanador que puede también tener este tipo de encuentros, ¿no? Sí, hay una discusión dentro de precisamente el personaje del soldado que está tratando como de rehacer su vida y quiere Sanabria, ¿no? conocer de Sanabria, sí, Sí. que conoce a una chica y él dice lo primero que quiere hacer es contarle la verdad y Sí. entonces él es muy honesto, digamos como que su honestidad se expande a su vida y dice quiero ser honesto con usted y quiero contarle quién fui, entonces ella se asusta mucho y pues un poco sigue ahí como pendiente sin estar del todo abierta y dispuesta. Y entonces ella le dice, pero eso nunca se va a reparar. Y él le dice, sí, pero yo puedo volver a ser una persona con algo bueno para dar. Cuando ella le dice, pues, hermano, que le vaya bien, no, deme tiempo porque eso no se entiende tan rápido. Ujú. Que un poco es la realidad, no se trata de convencer a nadie a la fuerza. Esto es algo que no se entiende tan rápido.
que necesita un proceso para digerirlo, y me parece que ahí el teatro tiene como una función, digamos, no creo que el teatro tenga específicamente esa función, pero de alguna manera colateral sí empieza a generar esa reflexión y esa posibilidad de que eso se dé. Otra cosa que me parece que es destacable, maestro, es que no se concentraron solamente en algunos de los crímenes cometidos. Hay, por ejemplo, una descripción muy impresionante de un comandante de las FARC, Fidel, creo que es su nombre, que en algún punto se recrea lo que sentían las víctimas cuando, por ejemplo, tenían que ir al baño. Y él les dice, no, aquí se ha perdido privacidad de qué, esto es entre todos, hágale ahí a lo que tiene que hacer, eso no, deje esa huevonada, que eso no tiene. Y esa deshumanización del otro es una cosa muy notable. Y obviamente también la historia de los militares que cometieron falsos positivos y que se prestaron para que esas cosas ocurrieran. O de aquel incluso que es incapaz de aceptar que tiene que pedir perdón y reconocer lo que hizo porque le parece que esa justicia es una justicia pues que no es imparcial. ¿Cuál fue el personaje más difícil de construir o el que a usted le parece que implicaba mayores retos? Yo creo que las mamás, digamos, las mamás y las mujeres. Sí. Primero porque yo soy hombre y por más que quiera sensibilizar como mujer hay cosas a las cuales no llego. Sí, total. Y en eso me ayudaron mucho las actrices. Por ejemplo, específicamente en la escena que usted dice, que es que si mal no estoy, creo que es un reclamo que le hace eso lo saqué de un reclamo que le hace la magistrada Lemaitre a un líder guerrillero, o cuando está leyendo gran parte de las cosas por las cuales se le señala, y es como el trato a las mujeres. Sí. El trato a las mujeres que serían vigiladas por hombres en su intimidad. Entonces esa escena me parecía pertinente como para mostrar un pedazo, sobre todo desde la sutileza, desde algo como ir al baño. Entonces yo me acuerdo que yo intentaba hacer esa escena hasta que le dije a las chicas, a las actrices, les dije, ¿me podrían improvisar sobre estos textos que tengo? Y a los 5 minutos yo ya tenía todo el material, que hay cosas de la sensibilidad, de la intimidad de una mujer para ir al baño, para hacer sus necesidades, que uno como hombre no lo tiene. Sí, total. Entonces ellas propusieron eso y la escena quedó muy cercana a lo que ellas me propusieron ahí. El miedo, la llegada del periodo, limpiarse, ser vistas por un hombre, estar en medio del monte, pedir que por favor las cuide una mujer, etcétera, todo ese tipo de cosas. Y la idea era como equilibrar. Aquí no se ven las cosas de un solo lado, sino de todos hemos estado involucrados en el conflicto. Incluso uno de los magistrados lo dicen, que están preparados, en la obra me refiero, sí. Que están preparados para el dolor de las víctimas y la perversidad de los victimarios, pero no están preparados para asumir que todos hemos sido perversos por no haber hecho cosas a tiempo. Eso lo dice un magistrado. Entonces, como la responsabilidad conjunta, tanto de los líderes guerrilleros como de los militares, que hay como dos tipos de militares, ¿no? El que quiere reconocer todo y el que no acepta que se reconozca algo. El que no quiere que nada se acepte, que al final como que deja una puerta un poco abierta y dice, ¿con quién es que hay que hablar allá? Sí. Pero pues es como sutil, tampoco queríamos que fuera como definitivo, y él también se va a coger, no. Hay gente que sigue dudando y eso también hay que mostrar. Maestro Rubiano, quiero invitarlo a que oigamos estas opiniones de personas que estuvieron en la obra de teatro y que se han recolectado por parte de nuestra producción para que conversemos sobre ellas, sobre lo que esas personas que son ciudadanos del común, incluso desde regiones distintas a Bogotá, esto es importante, dicen sobre la sensación que les produjo la obra de teatro. Aquí está. A ver, es un espacio fuerte, como difícil, de muchas emociones, pero creo que valioso para entender el rol de la JEP, el rol de las víctimas y de victimarios, y pues, realmente creo que vale la pena. Preparen como un puñado de emociones para venir. Como normalmente no tenemos noción de qué es lo que está pasando como en cada una de las audiencias, ponerlas como en escena me parece valioso porque también nos ayuda a entender
ya que todos sepamos a qué le dijimos sí, ¿no? En ese momento en el que decidimos decir sí a este momento tan histórico que fue que los victimarios comparecieran ante las víctimas. Bueno, mantener el juicio es salirse del juicio frente a todos los actores del conflicto armado, es entender que finalmente detrás de cada actor hay una historia y hay una vida cortada, truncada, y que definitivamente pues que desde esa comprensión pues es una invitación a todos a reconciliar, a perdonar, a entendernos como país, y creo que la obra le apunta a eso. Y también creo que pues para mí es un orgullo que tengamos una JEP, porque a la final ni siquiera la JEP se para en un punto de juzgar, y a veces nosotros sí caemos en eso, y creo que la obra también nos mueve hacia allá, y definitivamente es bastante poderosa y conmovedora. Acabo de ver la obra de teatro. Tengo una percepción personal, soy del departamento del Cauca, de un departamento que ha sido golpeado por la violencia y que he tenido de cerca las dos historias que acabo de ver. En un plano muy personal, y me parece muy impactante ver cómo la gente de los territorios como yo vemos esto ya como normal, cuando no debería ser así. Es una historia que para los demás lo impacta. Para mí personalmente es algo más diario. Quisiera que las personas que salen impactadas nos vieran en los territorios de manera diferente, como lo que hoy sintieron, y pudieran ser un poco más empáticos en todos estos procesos. Muchas gracias. Hola, no, pues es una obra bastante fuerte, diciente, deja pensando muchas cosas, y además reconociendo además realmente la necesidad de que realmente exista la JEP, porque es realmente conocer, y creo que cuando conoces ciertas verdades también es saber cómo poder reparar, y creo que ese fue el mensaje que más me quedó claro. La obra es una obra muy fuerte, pero muy poderosa. Así avanza la construcción de justicia y verdad. Sí, me parece que todos tienen un elemento que aportar, maestro Rubiano, y me parece que la mujer que nos habla desde el Cauca dice una cosa que es muy importante, y es que por mucho tiempo en lo urbano, en las grandes ciudades de este país, no entendimos muy bien lo que pasaba, ¿no? Sí, esos son los comentarios más fuertes. Sí. Tuvimos un par de funciones en Medellín también, donde hubo gente de territorios, comparecientes, víctimas, y los comentarios eran muy conmovedores. Respecto a lo de la señora del Cauca, completamente de acuerdo. Hay una cosa que a mí me parece que impacta, que es controversial, pero que también es como una de las características de las piezas artísticas, y es que la gente es posible que se conmueva con esta obra, pero cuando escucha la noticia no. Sí. Entonces uno dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se conmueve con la realidad y sí con la ficción? Gran punto, ¿no? Gran punto. Claro, ¿por qué no se conmueve con la realidad y sí con la ficción? Entonces ahí es, yo sí le doy como el beneficio al arte y al teatro, es que nosotros estamos haciendo una construcción dramática para contar una historia. Uh-huh. Cuando la vida real sucede, no hay esa construcción, simplemente la historia se da desde ciertos puntos. Aquí nosotros la construimos. Entonces nuestro trabajo es construir las historias, tomar elementos de la realidad y construir las historias de una manera dramática para que el público las acepte, las acoja, las reciba y establezca un vínculo. Y con la realidad no se establece ese vínculo, entonces digamos que ese es el punto a favor. El punto en contra es que también nos deberíamos conmover con la realidad. Sí, porque es cierto, y me parece que, por ejemplo, hablando de otras tragedias de la humanidad, durante mucho tiempo, probablemente mientras se vivía, el mundo no fue muy consciente de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, de lo que ocurría allí, o de otros genocidios que se han sucedido en la humanidad posteriormente. Pero cuando usted ve, y por eso el arte es tan importante, o lee una novela muy poderosa sobre el tema, o una biografía de alguien que vivió en un campo de concentración y sobrevivió a él, o, por ejemplo, esta obra de teatro de Mantener el Juicio, que llega gracias al Teatro Petra y a la JEP, tal vez la gente por fin entiende lo que estaba en juego, ¿no? Lo tanto que debimos conmovernos y no lo hicimos.
Claro, por eso es que el arte y sobre todo el teatro descorre velos, descorre velos. Oiga, no nos habíamos dado cuenta de eso y está sucediendo en nuestra cara, lo que dice exactamente la señora del Cauca. Y eso lo plantean desde hace muchos años los dramaturgos. El teatro está hecho para mirar lo que la gente tiene al frente y no alcanza a ver, que uno mismo no ve. No quiere decir que la postura que uno tenga sea la correcta, sea la real, sino que es un punto de vista dramático, que es otra cosa a un punto de vista ideológico, que eso es otra cosa. Yo sí difiero de eso. El teatro no tiene un concepto ideológico. Los actores, las actrices, el director sí, pero la obra en sí sí tiene que estar desde otro punto. Maestro, finalmente... Sí, señor. Finalmente, porque se nos está acabando el tiempo en esta emisión de Por fin lo sabemos, ahora que usted mencionaba el hecho de que el público pues tiene todo tipo de reacciones, no sé si ha tenido ocasión el Teatro Petra y mantener el juicio de mostrárselo a exmilitares o también ex integrantes de las FARC que han estado de pronto viendo la obra, y si es el caso, ¿cómo reaccionaron? Personas que estuvieron de alguna manera involucradas en uno de los puntos del conflicto. Ahora en Medellín hubo comparecientes, no sé de dónde eran. Estaban peluqueados, pero igual podría ser de... a unos y otros, claro. Puede ser de alguno de los dos lados. Y sí había como cierta incomodidad, pero no incomodidad por aburrimiento ni nada, sino por... Ni por reproche. No, había cierta... se conmovían de alguna manera. Y en algún momento hay como de reojo uno vi que alguien se limpiaba los ojos rapidito, como no quiero que me vean, no quiero que me pase esto. Claro. Que me parece interesante porque uno entra a una obra de teatro a que le pase algo. Sí. Entonces si pasa, me parece bien. Igual, paradójicamente, la pieza tiene algunos momentos de humor que hace que relaja un poquito el poder de ese tema. Es cierto. Pues maestro, mire, de verdad, muchas gracias por acompañarnos hoy en Por fin lo sabemos, que sea otra vez el momento para decirle a la gente que está en Bogotá o que está cerca de Bogotá o que piensa venir a Bogotá en este festivo que se nos aproxima ya, que esta es la última ocasión que tendrán de verla, por lo menos por ahora. Ojalá puedan hacer otras presentaciones posteriormente de esta obra de Mantener el juicio en el Teatro Petra en Bogotá hasta el 2 de noviembre. Maestro Fabio Rubiano, gracias por estar con nosotros. Ha sido un gran gusto, como siempre. Gracias a ustedes, gracias a la JEP y que siga viviendo el teatro. Por favor, como siempre, agradecemos la sintonía y los esperamos el martes. Hablaremos de otros temas de la JEP. Los invitamos a nuestro portal www.jep.gov.co. En la sección Sala de Prensa pueden oír este episodio y otros tantos en podcast de la JEP en esto, que se llama Por fin lo sabemos. A ustedes, como siempre, gracias. Chao. Para que sanen las heridas, avanzar hacia la reconciliación y construir paz, es necesario comprender cómo la justicia y la verdad restauran los tejidos rotos por el conflicto. En Radio Nacional de Colombia, Por fin lo sabemos. Un espacio de la JEP para conocer cómo la justicia está transformando el país.